Buenas noches, alma curiosa y soñadora. Has llegado al lugar perfecto para cerrar los ojos y dejarte arrullar por historias que parecen aburridas, pero que esconden misterios que ni los dioses quisieron contar en voz alta. Hoy, en este rincón de los mitos que nadie quiere recordar, te voy a contar algo que quizás creías conocer, pero que jamás habías escuchado así. Y antes de que Morfeo te abrace con su dulce sopor, te invito a hacer algo muy simple. Dale like a este video y suscríbete al canal. No solo apoyarás estas historias nocturnas, sino que harás que los dioses del Olimpo no se enfaden por revelar sus secretos. Trato hecho. Vamos a viajar a una época donde los mitos no eran leyendas, sino realidades vivas. Donde el cielo era gobernado por un trono invisible y el inframundo no era el infierno que imaginas, sino un mundo tan complejo como el de los vivos. Esta es la historia, completa y sin adornos innecesarios, de Hades y Perséfone. Pero no la versión romántica que nos vendieron los poetas dulzones. Esta es la historia que nadie quiso contar en voz alta. Una historia que empieza con una desaparición, un rapto y una madre que hizo temblar el mundo. Literalmente. Hades, el señor del inframundo, no era el diablo griego. De hecho, los griegos ni siquiera tenían un infierno como el que imaginamos hoy. Hades era más bien el dueño de una enorme empresa, la de los muertos. Su reino era vasto, oscuro, sí, pero también justo. Allí no llegabas por malvado, sino por el simple hecho de haber vivido. Y no salías, nunca. Pero Hades estaba solo. Gobernaba en silencio bajo la tierra, sin risas ni flores, hasta que un día, al mirar hacia el mundo de los vivos, vio algo, o mejor dicho, a alguien que encendió una llama en su pecho de mármol. Perséfone. Perséfone era la hija de Deméter, diosa de la agricultura, una muchacha de primavera, de campos verdes y flores silvestres que aún no conocía la oscuridad ni el deseo. Era la inocencia misma, paseando entre los lirios, hasta que la tierra se abrió bajo sus pies. Dicen que no hubo aviso, que en medio del canto de los pájaros el suelo tembló como si un corazón hubiese latido bajo la tierra. Y de ese abismo salió un carro negro, tirado por caballos inmortales. En él, un dios silencioso, de mirada fija, y en un parpadeo, ella desapareció. La tierra se cerró tras ellos, y nadie vio nada más. Pero Deméter sí lo sintió. Aquí no se trataba de amor a primera vista, se trataba de poder, de dioses que no pedían permiso, de un sistema donde incluso lo más sagrado, como la libertad de una hija, podía ser arrebatado sin que el cielo moviera un dedo. Porque aunque nadie lo diga, Zeus sabía. Él lo sabía todo. Y mientras Perséfone era llevada hacia un mundo subterráneo que ni los dioses querían visitar, el mundo arriba comenzó a cambiar. Las flores se marchitaban, las estaciones se congelaron. Deméter, que hasta entonces había hecho crecer el trigo y llenar los campos, dejó de cantar. La tierra empezó a morir. Pero antes de seguir con el dolor de una madre, tenemos que hablar de cómo era ese mundo al que Perséfone fue llevada. Porque el inframundo no era una cueva llena de lamentos. Era un reino con reglas, ríos, jueces y destinos eternos. Y ella, sin saberlo, estaba a punto de convertirse en su reina. El inframundo, lejos de ser un simple pozo de oscuridad y castigo, era un universo entero. Los antiguos griegos lo imaginaban dividido en regiones, cada una con su función y su destino. Al cruzar el río Estigia, guiado por Caronte el barquero de los muertos, no había vuelta atrás. Era un viaje sin regreso, y allí, en lo más profundo, estaba el palacio de Hades, frío, silencioso y tallado en piedra negra. Cuando Perséfone llegó, no lo hizo con corona ni con cortejos. Llegó confundida, temblorosa, vestida aún con flores secas. Algunos dicen que lloraba, otros que no dijo ni una palabra, y Hades,
Hades no gritó, no rugió, no exigió. Simplemente le ofreció un trono vacío junto al suyo, como si ese asiento la hubiese estado esperando desde el principio de los tiempos. ¿Pero por qué Perséfone? ¿Por qué no otra? En la antigua Grecia, ella representaba algo que los dioses temían y deseaban a la vez. La dualidad. Era la vida y la muerte. La semilla que duerme bajo tierra y luego renace. Su unión con Hades no fue solo una historia de amor o de rapto, fue la explicación mitológica del ciclo eterno de la naturaleza. Deméter, en la superficie, no podía aceptar esa pérdida. Caminaba por montañas, bosques, costas, vestida de luto, con los pies descalzos y la mirada vacía. Preguntó a los hombres, a los animales, al viento. Nadie sabía nada, hasta que Helios, el dios Sol, ese que todo lo ve desde lo alto, le dijo la verdad. Y ahí es donde la historia se vuelve verdaderamente tensa, porque Zeus, el rey de todos, había dado permiso. No para un matrimonio, no por amor, sino para mantener el orden. El mundo de los muertos también debía tener reina, y la había elegido a ella, pero nadie contaba con la furia de una madre. Deméter dejó de hacer crecer los campos. El trigo se pudrió, los olivos se secaron, las uvas se convirtieron en polvo, la humanidad empezó a morir de hambre, y entonces incluso los dioses se asustaron. Zeus, con su rayo en mano y su ego temblando, mandó mensajeros al inframundo. Perséfone debía regresar, pero había un detalle que lo cambiaría todo. Si una persona comía algo del inframundo, aunque fuera una sola semilla, quedaba ligada muy él para siempre. Y aquí viene el giro que nadie esperaba. Hades no fue cruel, no la obligó. Simplemente le ofreció una granada, roja brillante como un corazón recién abierto. Perséfone, en su juventud o su confusión, comió unas pocas semillas. Dicen que fueron 6, y eso fue suficiente. No podía quedarse arriba, tampoco podía vivir abajo para siempre. Entonces se hizo un trato, uno que explicaría las estaciones, los ciclos y también los corazones rotos. 6 meses en la tierra con su madre, 6 meses en el inframundo con su esposo. Así nació la dualidad de Perséfone, mitad diosa de la vida, mitad reina de los muertos. Pero ¿de verdad fue un rapto? ¿O acaso fue una iniciación? Porque hay una teoría que pocos mencionan, que todo fue planeado, que Perséfone no fue una víctima, sino una elegida, que no fue arrancada de la tierra, sino despertada de su infancia, y al asumir su trono oscuro, cambió para siempre el rostro de lo femenino entre los dioses. Una diosa que sonríe entre flores y reina entre sombras. Y es justo en este punto donde la historia se vuelve aún más extraña, porque el mundo de los vivos empezó a percibir a Perséfone no solo como una doncella robada, sino como alguien que había cambiado. Había aprendido cosas allá abajo, y eso, para los antiguos griegos, era tan peligroso como sagrado. Desde entonces, cada año, cuando Perséfone regresaba al mundo de los vivos, los campos reverdecían. Las flores estallaban como si celebraran su llegada. Los ríos volvían a cantar y los árboles daban frutos con una generosidad casi desesperada. Era primavera, sí, pero también era un suspiro de alivio. La reina había vuelto, y con ella la vida. Deméter, al verla regresar, se llenaba de júbilo, pero no era una felicidad plena, porque cada estación tenía fecha de caducidad. Y cuando el tiempo se acababa, cuando el pacto debía cumplirse, Perséfone descendía nuevamente, y todo se marchitaba otra vez. Así nacieron las estaciones, no como un fenómeno climático, sino como el reflejo del vaivén emocional de una madre diosa y su hija dividida entre 2 mundos. Lo interesante, y poco contado, es que con el paso del tiempo, el papel de Perséfone en el inframundo cambió profundamente. Ya no era la joven secuestrada. Se convirtió en algo mucho más complejo.
la reina de las sombras. No era simplemente esposa de Hades, era la figura a la que los muertos reverenciaban. No dictaba castigos, pero decidía destinos. Y eso, para un mundo como el griego, donde la muerte era tan importante como la vida, la convertía en una figura temida y adorada. Se celebraban rituales secretos en su honor, conocidos como los misterios eleusinos, donde no se adoraba al trueno de Zeus ni a la guerra de Ares, sino a la dualidad de Perséfone. Esos misterios prometían algo radical, que la muerte no era el fin, que tal como ella las almas podían renacer. ¿Te das cuenta del poder que eso tenía? Mientras en otras culturas la muerte era vista como una sentencia eterna, los griegos más antiguos, influenciados por estas historias, empezaron a imaginarla como un tránsito, un invierno que algún día daría paso a otra primavera, y eso cambió por completo la forma en que enfrentaban el final de la vida. Pero aquí viene una parte que a menudo se oculta debajo del mito romántico. Perséfone eligió quedarse. Incluso cuando podía estar más tiempo en la tierra, incluso cuando las lágrimas de su madre arrasaban los campos. Ella volvía. No por obligación, no por miedo, sino porque había entendido algo que a los dioses olímpicos les costaba aceptar, que no hay luz sin sombra y que en lo más profundo del abismo también hay belleza, una belleza distinta, una belleza madura, esa que no necesita aprobación, ni flores, ni canciones, una belleza de quien ha visto el final y ha regresado. En las versiones más antiguas del mito, incluso hay rastros de que Perséfone se convirtió en una guía de las almas, una psicopompa, como Hermes, aquella que tomaba de la mano a los que habían muerto y los conducía sin miedo al otro lado. Imagínatelo, no solo la reina, sino la acompañante del tránsito, la que decía no temas mientras todo lo demás se apagaba. Y en el fondo, ¿no es eso lo que todos queremos al final? Una presencia serena que nos acompañe en el silencio. Perséfone no era una flor robada, era una semilla que necesitaba oscuridad para florecer en algo que ni su madre ni su pueblo podían entender completamente. Y aún así, en cada primavera, seguía volviendo, aunque en sus ojos ya no brillara la misma inocencia, aunque trajera consigo un susurro de eternidad. Pero incluso los dioses, con toda su eternidad, están sujetos al juicio de los hombres. Con el paso de los siglos, la figura de Perséfone se volvió más y más enigmática. Ya no era simplemente la hija de Deméter, ni la consorte silenciosa de Hades. En los templos escondidos y en los susurros de los iniciados, su nombre adquirió un peso distinto. Algunos la llamaban Core, la doncella. Otros, Despoina, la señora. Pero todos sabían que mencionarla era abrir una puerta, no siempre fácil de cerrar. Y no faltaban quienes la temían, porque había algo profundamente inquietante en su existencia doble. Mitad flor, mitad sombra, mitad esperanza, mitad sentencia. ¿Cómo confiar en una diosa que te recibe con flores en la tierra, pero también puede dictar tu destino eterno en el otro mundo? Y sin embargo, lo más fascinante es que los griegos la amaban por eso mismo, porque Perséfone les recordaba algo que los dioses del Olimpo no representaban: la aceptación del cambio, del dolor, de la pérdida, del renacimiento. Zeus imponía, Atenea planificaba, Apolo iluminaba, pero solo Perséfone abrazaba la transformación como parte del ciclo. Ella no prometía una vida sin sufrimiento. Prometía que el sufrimiento podía tener sentido. Y quizás por eso, los misterios eleusinos, esos rituales que le rendían culto junto a su madre, se convirtieron en una de las tradiciones más sagradas del mundo antiguo. Allí, los iniciados, y solo ellos porque estaba prohibido revelar sus secretos bajo pena de muerte, aprendían algo que iba más allá de los templos y las estatuas: que la vida florece después de la muerte, que bajar al Hades no era un castigo,
sino parte de un proceso natural, como dormir, como soñar. Incluso hay relatos de cómo los iniciados salían de los rituales llorando, no de tristeza, sino de revelación, porque por fin entendían la muerte no como un fin oscuro, sino como un cambio de estación. ¿Y quién podía enseñar eso mejor que ella, que bajaba y subía del inframundo cada año? Curiosamente, los romanos tomaron esta figura y la renombraron como Proserpina, pero algo se perdió en la traducción. Se suavizó, se domesticó, como suele pasar cuando se teme lo profundo. Pero en las raíces del mito griego, en esa tierra fértil regada por lágrimas divinas y pactos silenciosos, Perséfone seguía reinando. Porque nadie puede gobernar un reino tan silencioso si no ha aprendido a escucharlo. Y quizás eso fue lo que enamoró realmente a Hades. No su belleza, ni su juventud, sino su capacidad de mirar lo oscuro sin retroceder. Años después, en las versiones más humanas del mito, los poetas comenzaron a pintar su historia como una tragedia de amor. Una joven raptada, un dios solitario, un reencuentro marcado por el tiempo. Y aunque eso sigue siendo bello, es también una forma de esconder lo que el mito realmente decía, que en algún momento de la vida, todos nosotros somos Perséfone. Todos somos arrancados de una etapa de inocencia. Todos bajamos a algún tipo de infierno. Perdemos, sufrimos, nos desorientamos. Y si tenemos suerte, regresamos. Distintos, más sabios, más completos, pero nunca iguales. Y cuando lo hacemos, cuando subimos otra vez a la luz, traemos algo de la oscuridad con nosotros. No como una mancha, sino como un recordatorio, una semilla. Esa semilla esa que Perséfone comió, quizás por accidente, quizás por destino, es mucho más que una parte del trato con Hades. Es símbolo de transformación, de pertenencia, de iniciación. Porque en los misterios del alma, nada que comemos es casual. Lo que consumimos nos transforma, nos vuelve parte de aquello que tocamos. Y esa granada, roja como la sangre, encierra un mensaje antiguo, casi olvidado. Para crecer, hay que descender. El mundo griego lo entendía sin necesidad de libros de autoayuda ni discursos motivacionales. Lo explicaban con dioses, con estaciones, con ritos secretos. La bajada de Perséfone al inframundo no era solo un castigo ni una historia de amor extraño. Era la representación de una verdad profunda que a muchos aún hoy les cuesta aceptar. Que a veces tenemos que dejar morir partes de nosotros para que otras puedan nacer. Hay quienes hoy estudian a Perséfone desde la psicología. Carl Jung, por ejemplo, veía en ella el arquetipo de la mujer que deja atrás su fase de doncella para convertirse en reina. La niña que madura, que deja de obedecer a su madre, aunque duela, para encontrar su propia voz, incluso si esa voz resuena en el silencio de la muerte. Y eso no es solo un viaje mítico, es un proceso humano. Muchos pasamos por él sin saberlo. Quizás fue al perder a alguien, al enamorarte de quien no debías, al tener que enfrentarte a ti mismo en una noche larga, sin estrellas. En esos momentos bajas, desciendes, te arrastras por tus propios miedos y te preguntas si vas a salir de ahí alguna vez. Perséfone te diría que sí, pero que no saldrás igual. Ella no volvió del inframundo para seguir recogiendo flores como antes. Volvió con un nuevo poder, la memoria de la oscuridad. Y eso le daba algo que ningún otro dios del Olimpo tenía: empatía. La capacidad de mirar a los vivos y a los muertos con la misma compasión. Por eso su figura sigue siendo tan poderosa hoy. Porque no es solo mito, es espejo. El equilibrio entre la vida y la muerte, entre la luz y la sombra, entre el deber y el deseo, no está solo en las historias antiguas. Está en nosotros, en nuestras decisiones, en nuestros inviernos personales y en la forma en que volvemos de ellos. Perséfone representa la capacidad de habitar dos mundos, el de arriba y el de abajo,
el de lo visible y lo invisible, el del sí, estoy bien, y el del en realidad no sé quién soy. Y sin embargo, sigue volviendo, porque hay algo más fuerte que la oscuridad, algo que ni siquiera el Hades puede retener por siempre. La promesa de renacer, y en esa promesa, en ese latido que resiste incluso bajo la piedra más fría del alma, se esconde el verdadero poder de esta historia, que por más que el mundo se hiele, por más que la tierra se cierre, por más que el invierno parezca eterno, siempre hay una semilla esperando el momento justo para brotar. Y así, la historia de Perséfone, tan antigua como las estrellas y tan humana como el llanto de una madre, sigue palpitando en el corazón de quien la escucha con atención. No como un cuento para dormir, aunque lo parezca, sino como una llave, una que abre puertas internas, esas que rara vez tocamos cuando todo está en calma, porque dormir en sí mismo también es un pequeño descenso. Cerramos los ojos, dejamos atrás el mundo visible y viajamos a ese otro lugar donde los símbolos reinan, donde el tiempo no existe y donde podemos reencontrarnos con las partes de nosotros que hemos perdido, olvidado o escondido. Perséfone lo sabía. Ella no era solo la reina de los muertos, era también la guardiana de los sueños, de los anhelos que viven bajo la superficie, de los recuerdos que se niegan a morir, de las emociones enterradas que, al igual que las semillas, esperan la estación correcta para despertar. ¿Y si te dijera que tu propia alma tiene un pacto similar al de ella? Tal vez también pasas temporadas arriba, sonriendo, viviendo, compartiendo, pero otras bajas, te recoges, te haces pequeño, no por debilidad, sino porque estás germinando algo nuevo. Y en ese proceso, aunque lo niegues, estás más cerca de los dioses de lo que crees. En las antiguas pinturas griegas, Perséfone no aparece como una prisionera, aparece sentada en su trono, con la cabeza alta, a veces con una antorcha encendida en la mano, porque ella ilumina el camino de los que llegan al inframundo, no con un juicio, sino con una mirada profunda que lo ve todo, y no aparta la vista. Y hay algo más que los viejos mitógrafos nos han susurrado, que con los años Hades no pudo más que respetarla. Amarla sí, pero también temerla un poco, porque Perséfone no solo había cambiado el inframundo, lo había transformado. Había traído orden, piedad y un nuevo lenguaje para los muertos. Un lenguaje de acogida, de escucha, de posibilidad. No eran los gritos de Tántalo ni las cadenas de Sísifo los que definían ese mundo, sino la presencia de una diosa que sabía cómo sostener el dolor, sin romperse, y que al hacerlo les mostraba a los humanos que también podían hacerlo ellos. Es por eso que algunos filósofos antiguos, como Platón y los órficos, veían en ella la clave del alma humana. No en Apolo, ni en Atenea, ni siquiera en Zeus, sino en Perséfone, porque ella había vivido los dos extremos. Había conocido la risa de las flores y el silencio de las tumbas, y aún así, había elegido existir en ambos mundos. Elegido, no obligado. Y esa elección, esa libertad interior, es lo que la vuelve tan poderosa, tan cercana, tan inolvidable. Así que si esta noche cierras los ojos y mientras el sueño te lleva de la mano sientes que estás descendiendo, no tengas miedo. Puede que al fondo de ese viaje no haya monstruos, ni tormentos, ni castigos. Puede que al fondo esté ella, esperándote, con una granada en la mano y una promesa suave como la tierra en primavera. Y en ese descenso suave que nos lleva de la vigilia al sueño, imagina que por un instante estás allí, cruzando las mismas fronteras invisibles que cruzó Perséfone, ya no como espectador, sino como parte del mito. Tal vez las sombras no te asustan tanto como pensabas. Tal vez lo oscuro empieza a parecer más cálido, más acogedor. Tal vez
Hay algo de ti que lleva tiempo queriendo descansar, porque el inframundo del que hablan los griegos no está al otro lado del mundo, está dentro. Y cada noche, cuando el cuerpo se entrega al silencio, cuando los pensamientos se calman y el ruido se desvanece, ese lugar se abre. Ahí, en ese rincón donde no hay máscaras ni apariencias, Perséfone reina. Y no lo hace con corona de oro ni con truenos. Lo hace con quietud, con la sabiduría de quien ha llorado, ha amado y ha sobrevivido a sí misma, con la ternura firme de quien sabe que hay cosas que deben doler para poder sanar, que no todo lo roto necesita arreglarse, porque algunas fracturas son puertas. ¿Te has dado cuenta de que incluso los mitos más antiguos siguen hablando de lo mismo? De nosotros, de nuestros duelos, de nuestras búsquedas, de la necesidad profunda de encontrarle sentido a aquello que no podemos cambiar. Perséfone, la que fue raptada y luego volvió por voluntad propia, la que aprendió a amar lo que un día temió. Representa esa parte de ti que ya ha pasado por mucho, pero sigue de pie, esa parte que incluso cuando todo parece haber terminado, decide florecer de nuevo. Y si esta noche tus pensamientos flotan como hojas en un río, si algo dentro de ti se ha removido mientras escuchabas esta historia, déjalo ser, porque tal vez estás reconociendo tu propio mito, tu propio ciclo, tu propia primavera esperando nacer. No todos los cuentos tienen dragones. Algunos solo tienen una mujer que camina entre mundos, con los ojos cerrados y el corazón abierto. Y a veces, ese es el viaje más valiente de todos. Así que duerme, duerme tranquilo, porque incluso si sueñas con el fondo de un bosque sin salida, con un invierno que no termina, con un silencio que parece eterno, recuerda, Perséfone siempre vuelve, y tú también lo harás, cuando sea el momento, cuando estés listo, cuando la tierra desde su oscuridad te susurre que es hora de volver a florecer. Entonces dejemos que esta historia respire un poco más, como una última exhalación antes del sueño profundo, porque mientras los dioses se mantienen inmortales en sus montañas y templos olvidados, el viaje de Perséfone continúa repitiéndose una y otra vez en las vidas de personas comunes. Es el mito que se esconde detrás de cada ruptura, cada despedida, cada transformación silenciosa que no llega con truenos ni rayos, sino con un simple cambio de estación en el alma. Quizá por eso su historia nunca desapareció. Sobrevivió a la caída de los templos, a la llegada de nuevos dioses, a siglos de olvido. Y no porque los griegos fueran más sabios, sino porque supieron mirar al miedo a los ojos y darle un nombre. Supieron contarlo como un relato para dormir, aunque estuviera lleno de muerte. Porque a veces lo que más necesitamos para descansar no es una canción de cuna, sino la certeza de que incluso en lo más oscuro, alguien había estado antes que nosotros. Perséfone, al volver cada año, no solo renovaba la tierra, renovaba el alma colectiva de un pueblo, recordaba que el dolor puede tener forma de camino, que los ciclos existen no para castigarnos, sino para enseñarnos, y que no hay renacimiento sin pérdida. Hoy, en este instante, mientras tus párpados se van cerrando y el mundo empieza a volverse difuso, tú también eres parte de ese rito. Cada noche es una pequeña muerte, cada despertar una pequeña resurrección. Y qué hermoso es saber que incluso en esa rutina que a veces se vuelve monótona, hay algo sagrado, algo eterno, algo que tiene que ver con ella, con la reina, con la flor que supo florecer en la oscuridad. Así que sí, prepara tu cuerpo para descansar, pero permite que tu imaginación siga caminando un poco más, porque estamos cerca, muy cerca del final. Pero aún queda un suspiro del mito por descubrir, un último reflejo en el agua antes de apagar la antorcha. Y justo ahí, en ese instante suspendido entre el sueño y la vigilia, Perséfone tiene algo más que decir. Y así,
Llegamos al umbral final de esta historia, donde el mito y el sueño se entrelazan con un susurro suave, casi como el roce de una hoja al caer. Perséfone ya no es solo un personaje antiguo tallado en mármol o narrado en papiros olvidados. Es una fuerza viva, latente en cada uno de nosotros. Representa esa parte que cae, que se rompe, que baja a lo profundo, pero que contra todo pronóstico vuelve a levantarse, porque el verdadero poder de esta historia no está en su tragedia ni en su belleza, está en su verdad. Todos caemos, todos descendemos, pero no todos recuerdan que también pueden volver a subir. Y si algo nos enseña Perséfone es que no hay que temerle a la oscuridad, porque en ella germina lo que un día nos salvará, que la pérdida no es el final, sino el comienzo de otra forma de ver, de sentir, de ser, que incluso en el exilio más profundo puede florecer el amor. Ella no es víctima ni prisionera, es puente, es transformación, es renacimiento. Y esta noche, mientras cierras los ojos y dejas que el mundo se desvanezca un poco, recuerda, cada invierno tiene su primavera, cada dolor su propósito, cada sombra su semilla. Y si esta historia te ha acompañado hasta aquí, si algo en tu interior ha vibrado mientras escuchabas la voz de esta reina de los dos mundos, no te vayas sin dejar algo a cambio. Suscríbete al canal si quieres seguir escuchando historias que no solo te duermen, sino que te despiertan por dentro. Dale like si sentiste que esta historia tocó un rincón de tu alma. Y comparte este video con alguien que tal vez, sin saberlo, también esté cruzando su propio inframundo. Porque como Perséfone, todos merecemos volver a la luz. Y todos necesitamos de vez en cuando una historia que nos lo recuerde. Hasta la próxima noche, que duermas profundo, que sueñes suave y que florezcas cuando llegue tu momento.